En este momento te hablo a vos, que te quedaste fuera del camino, que te quedaste apartado por una situación X que te ocurrió, que te sucedió, o fuiste maltratado. A vos te hablo que verdaderamente el compromiso que nosotros debemos de tomar como iglesia del Señor, primeramente es el compromiso para con Él. Y tenemos que ser capaces de poder levantar nuestra mirada y ver al Señor. Hay muchas situaciones que uno experimenta y tiene que aceptarlas, porque todo lo que obra en el cristiano, en el creyente, obra para bien. Tal vez no entendamos verdaderamente la base de esa situación, pero verdaderamente hay algo que Dios nos quiere mostrar. Hay una situación que Dios nos quiere mostrar. Miren, nadie puede quedar fuera del camino por un tercero. Nadie puede dejar de buscar al Señor por una situación que ha atravesado en algún momento, en alguna situación, ya sea con un líder, ya sea con un hermano, con una hermana, sino evidentemente tiene que tener en claro a quién quiere servir y seguir como primera instancia. Por eso, aquellos hermanos que nos están escuchando, que están privados de su libertad, yo creo que hay muchas personas que en este tiempo creen estar viviendo en libertad, y verdaderamente esas son personas que están privadas de su libertad. Porque la palabra de Dios dice que si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso a muchos hermanos que están en esos lugares cumpliendo una sentencia, una situación, tienen que pensar que aunque estén en ese lugar, seguramente en algún momento el Señor los ha hecho libres, o si estás sintonizando por primera vez, te quiera hacer libre. Porque hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que viven en cárceles espirituales, y los ves caminando por la calle, los ves entrar a un negocio, su trabajo, y evidentemente, físicamente, pueden estar en libertad, pero espiritualmente están en una prisión, ¿sí? Encadenado en una prisión por situaciones espirituales que no se han blanqueado delante de la presencia de Dios. Entonces, se vive una libertad disfrazada, porque la palabra de Dios no va a mentir. Porque la palabra de Dios dice, si el Señor te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Y qué? ¿Será que el Señor no te quiere libertar? Sí, el Señor te quiere libertar, con su verdad. Ahora, ¿estás verdaderamente decidido a vivir en su verdad? ¿O querés vivir tu verdad? Solamente sirviéndote de todo lo que son las bendiciones de Dios, pero no querés que te hagan ninguna demanda. Entonces, obviamos los mandamientos de Dios, ¿sí? Para poder solamente acceder a las bendiciones, pero yo no voy a esforzarme a vivir ninguna demanda de Dios, sino que yo quiero vivir conforme a mi voluntad. Una vida cómoda. Entonces, después, vienen los hay. Entonces, no nos quejemos, ¿sí? No tomemos
como que Dios no cumple con su palabra, porque el que no cumple con su palabra es el hombre. Yo pienso que, como hablaba el otro día una hermana acá en el programa, que uno tiene que ser dependiente del Señor. Porque cuando uno que es autodependiente comete muchos errores, porque no le pregunta al Señor. Hay personas que dicen, a mí me pasa esto y esto y esto, pero ¿le has preguntado al Señor qué rumbo quiere para tu vida? No, porque a veces uno como ser humano, como uno que es de carne, ¿no? Que uno está caminando en el Señor y todo eso, piensa que uno puede hacer las cosas que uno quiere y a veces uno hace las cosas que uno quiere y se termina golpeando. Y después te das cuenta que decir, sí, el Señor tenía razón, ¿por qué no le hice caso? Y bueno, porque no somos dependientes del Señor, somos autodependientes. Evidentemente nosotros tenemos la libertad de elección. Amén, sí, sí. Y cuando nosotros elegimos en base a nuestra propia opinión, ¿sí? Verdaderamente estamos dejando de prestar oído a lo que el Señor nos está diciendo. Y ustedes saben que el Señor, que Dios ha decretado para la humanidad, así como a nosotros mismos, su iglesia, tenemos libertad de elección. Pero tenemos que saber decidir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad nuestra. Muchas veces nosotros, me ha pasado por ahí tomar una decisión apresuradamente y después el Señor, escuchando, te dije,